Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de julio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado, hermanos queridos, es por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El hombre es lo más importante para Dios. ¿Qué era más importante? Cumplir ritualmente ciertos legalismos que por otra parte no estaban bien entendidos, porque la ley de Moisés sí nos decía y una serie de cosas y mandatos que en realidad procedían de Dios, pero que debían ser entendidos a la luz de un discernimiento de amor. Aquí el Señor nos dice, más que sacrificios y holocaustos, el Señor quiere misericordia, el Señor ejerce misericordia, el Señor no precisa sangres de toros. No, el Señor lo que precisa de nosotros es que verdaderamente obremos la verdadera religión, como dice el profeta Isaías, ayudar al huérfano y a la viuda en su aflicción, ayudar al prójimo, ayudar al que tiene necesidad. Necesidades tenemos todos y en cualquier momento. Y lo que verdaderamente agrada a Dios y verdaderamente es cumplimiento de la voluntad de Dios es el ejercicio del amor. ¿Qué estaban haciendo aquí, por ejemplo, estos que cuestionaban a los discípulos de Jesús? Mire qué escena más sencilla, ¿no? Atravesaba el Señor con los suyos, unos sembrados, y bueno, tuvieron hambre. ¿Qué es lo que naturalmente hace alguien cuando tiene hambre? Bueno, come. Ahora fíjese, ¿por qué era sábado no podía comerse? ¿No le parece que, aparte de un entendimiento falso a propósito de esto, había también un querer no entender, un refugiarse, como se hace tantas veces, en rituales, en reglas rígidas que no contemplan la necesidad del hombre, sino simplemente un cumplimiento legalista que muchas veces está alejado de la voluntad de Dios? La ley de Moisés tenía como primer y fundante mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amamos al otro. Estos que criticaban a los discípulos de Jesús porque comían de los sembrados, que tenían hambre porque era día sábado, ¿realmente entendían algo a propósito de la misericordia de Dios? Fíjese hasta dónde llega el amor de Dios hacia el hombre pecador, que se inclina por amor al mismo ante la miseria de un corazón que no tiene amor o que no entiende o que necesita que alguien lo ayude para que pueda entender.
Sacrificio y holocausto no te agradaron, dice la Escritura, mas me preparaste un cuerpo, y heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, obrar la voluntad de Dios, que pone siempre en primer lugar qué cosa, al hombre, no a las cosas, no como estaban haciendo aquí estos críticos de los discípulos del Señor. Primero el sábado, después el hombre. Ni siquiera tenía sentido el sábado o el sentido que ellos le daban al sábado. El sábado era simplemente, sí, el reposo de Dios. Efectivamente, nos dice la Escritura, Dios trabajó 6 días y al séptimo descansó. Día del reposo, sábado, una fiesta muy cumplida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista literal, por aquellos que son legalistas. Pero el reposo de Dios es aquello que Dios tiene reservado para el hombre, para que el hombre, a través de obrar la justicia y la misericordia de Dios por medio del cuerpo que Dios nos ha preparado, sean dignos de entrar en el reposo de Dios. En ese reposo que no tiene mucho que ver o nada que ver con un día literal, que de suyo es una figura, ciertamente, que tiene un correlato mesiánico, un contenido, que naturalmente es lo que nos está indicando la figura si somos animados por el Espíritu del amor, por el Espíritu de Dios, y no somos esclavos de una letra mal entendida. Aquí el Señor les está dando, como de costumbre, sí, una lección a todos. Fíjese que inclusive esto, sí, los panes de la proposición estaban en el santuario del templo en Jerusalén y debían ser utilizados en el sentido que tenía realmente por los sacerdotes. No era lícito a cualquier hombre que no fuera sacerdote el comer de los mismos. Sin embargo, acá menciona un ejemplo nuestro Señor que es muy concreto y que no mereció por parte de Dios condenación ni sanción alguna. Cuando David y los suyos, los que lo acompañaban en la fuga que habían emprendido perseguidos injustamente por el rey Saúl, entraron en el templo y comieron de esos panes, bueno, ninguna violación hicieron. Simplemente, como en el caso de estos discípulos que estamos viendo a través de este evangelio, tuvieron hambre, tenían el alimento a mano, lo único que tenían por otra parte, y comieron. ¿Usted cree que Dios condena por eso? ¿Que Dios lo va a condenar por eso? Primero es el hombre es hecho imagen de Dios y por Dios mismo, no las cosas, no los panes. Los panes tienen sí una figuración, que desde el amor encuentran sí entonces lo que es correcto, lo que significan verdaderamente. Nuestro Señor dice, aquí más que el templo, Él es más que el templo. Él es el templo de Dios. Él es Dios. Y Él asumió nuestra naturaleza humana. Y en Él habita Dios en plenitud, como Hijo del Hombre. Y en cualquiera de nosotros, hermanos, si cumplimos con esa voluntad de Dios, si decimos, heme aquí, Señor, para obrar tu voluntad, y la voluntad de Dios es conforme a bondad, a verdad y a justicia, entonces somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces somos muchas cosas, mucho más que las simples cosas y que un sábado mal entendido. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a veces en nuestra vida cotidiana, en esos pequeños detalles, nos olvidamos de esto que pide el Señor, misericordia. Atención al otro, el poder y el saber escucharlo, porque quizás el otro también tiene necesidad de ser escuchado. A veces nos pasamos nosotros hablando y uno puede decir, bueno, ¿qué relación tiene esto con el Evangelio que estamos comentando? Y tiene mucha, porque nos olvidamos de que el otro es un ser humano que requiere nuestra atención y que es más importante que cualquier cosa que hagamos.
Ojalá Dios nos dé la sabiduría de estar atentos a las necesidades del otro. Efectivamente, por eso el amor al prójimo se demuestra concretamente. A veces nos olvidamos de perdonar. Claro, el que no ama es difícil que perdone, ¿no? Así como la medida del amor es amar sin medida, también la medida del perdón es perdonar sin medida. Bueno, y en el caso de estos críticos del Evangelio, bueno, generalmente sí, están pendientes del error del otro, pero no del propio error. ¿Qué te parece si agradecemos a Dios? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de misericordia, tu espíritu de justicia, Señor. Ese espíritu que nos hace realmente lo que tú haces de nosotros. Esa imagen que tú quieres ver en nosotros, Señor. Como tu Hijo, aquel que se encarnó y en cuyo rostro brillaba la gloria de Dios. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.